precisamente para conversar sobre estas visitas del expresidente boliviano Evo Morales. Nos enlazamos vía Zoom en estos momentos desde Miami con quien ha sido exministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el señor Carlos Sánchez Berzaín. Gracias por acompañarnos, señor Sánchez, esta noche en la edición central para conversar precisamente sobre estas visitas del expresidente boliviano a nuestro país. ¿Por qué es importante para Evo Morales venir a nuestro país y tener todas estas reuniones con algunos gremios sindicales? Mucho gusto, Marisol. El tema es que no es un tema de Evo Morales, este es el asunto de lo que él representa. Se trata del socialismo del siglo XXI, que también se denomina castrochavismo, que es el grupo que durante el siglo XXI, liderado por Cuba y Venezuela, controla las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y en su momento lo hizo con la dictadura del Ecuador, con el gobernante Rafael Correa. El asunto es que están expandiendo esa forma de destrozo de la democracia y el objetivo hoy día es el Perú. Lo ha anunciado el propio presidente Castillo, lo ha hecho en su momento Cerrón, el jefe del partido de Castillo, y ahora Evo Morales es la punta de lanza con la cual el denominado Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla están penetrando al Perú con el pretexto que ellos quieran, en una actitud abierta de intervencionismo internacional para terminar con la democracia peruana y para implementar medidas, que además anunciadas por Castillo, que van a llevar al Perú a una situación tan trágica y deplorable como la que viven hoy día los pueblos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Ahora, el expresidente Evo Morales se quedó 14 años en el poder y usted en alguna entrevista he leído que dice que se quedó tantos años porque la oposición se equivocó. ¿En qué se equivocó la oposición en Bolivia? No, él se quedó 14 años porque con fuerza, violencia, falsificaciones y una cadena de delitos, con una serie de masacres, con muertos y con presos políticos y con exiliados, forzó la situación y él no es un expresidente, es un dictador. Y él hoy en día es el dictador en jefe de Bolivia y quien funge como presidente, que es Arce Catacora, es el hombre que opera para el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI bajo la dirección de Evo Morales, el gobierno que es un régimen dictatorial en Bolivia. Y el problema de la oposición fue ahí que la oposición desapareció. Entregó el país, se convirtió en lo que se llama una oposición funcional que permite al régimen dictatorial violentar la Constitución, suplantar la República de Bolivia, que ya no existe. La República de Bolivia ha sido reemplazada por un Estado plurinacional a través de una cadena de delitos y el papel de la oposición fue muy penoso en Bolivia porque no cumplió con el rol que tenía de defender la Constitución, defender el pueblo y defender la nación boliviana. Hoy día esos miembros de la denominada oposición son rehenes de la dictadura en Bolivia porque todos tienen procesos criminales por hechos reales o supuestos que les impiden expresarse adecuadamente y que los tienen como miembros que operan a favor y bajo la presión del régimen que está vigente. Y esta incongruencia de discurso, ¿no? Porque veíamos en la nota precisamente que emitimos antes de esta entrevista que Evo Morales dice que durante su gobierno luchó contra la corrupción, pero viene a nuestro país y se reúne precisamente con el señor Cerrón, que tiene una sentencia en nuestro país por el delito de corrupción. Mire, Evo Morales tiene cuentas pendientes con la República de Bolivia y con el pueblo boliviano que son muy grandes, que van desde las masacres sangrientas que él produce en el golpe de Estado del 2003, después produce para la suplantación de la Constitución, la masacre de la Calancha, la masacre del Porvenir, la masacre de Cochabamba, la de Arani, la masacre del Hotel Las Américas, el caso Terrorismo 1, el caso Terrorismo 2. Después produce un fraude electoral que está documentado y certificado por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea el año 2019. Ese mismo año produce las masacres de Sacaba y la masacre del Alto de La Paz.
y además de eso está acusado por una cadena de delitos que van desde convertir a Bolivia en un narcoestado hasta el abuso de menores, aprovechando el poder político que él detentaba, abusos de naturaleza, de abusar a personas que han sido sometidas a sus apetitos sexuales, y todo eso está en la impunidad porque en Bolivia no hay justicia, no hay división, independencia de poderes, y los jueces y los fiscales dependen del régimen, dependen del gobierno dictatorial que hace procesos contra la gente inocente y la gente que denuncia los casos. Hoy día Bolivia tiene más de 45 presos políticos que incluyen a la expresidenta Yanine Áñez y a una serie de exministros y de jefes militares y policiales. Tiene más de 1.800 exiliados certificados por el ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Políticos. Mucha de esa gente está en el Perú. Y Evo Morales es un criminal que se ampara en la impunidad que le da el detentar el poder y que está yendo al Perú simplemente a destrozar la democracia peruana y a predicar cualidades que no profesa. Cuando él dice que ha expulsado a la DEA, ha sido para montar el narcoestado que es hoy día Bolivia y que seguramente va a tratar de expandir hacia el Perú. Complicada la situación que vive en este momento Bolivia, y vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, si hay más visitas. Ya en estos momentos la Contraloría está investigando precisamente toda esta visita y los servicios que ha brindado la Cancillería para sus traslados. Gracias al señor Sánchez, exministro boliviano, por atendernos esta noche en 24 horas y hablar un poco sobre estas visitas del expresidente Evo Morales a nuestro país. Gracias, buenas noches.